Hola, buenas. Hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden oír? Hola, ok, ok. Bueno, ya vamos a empezar. Demos unos minutos a ver si se incorpora más gente. Hay varios inscriptos. Bien, entonces, y ya arrancamos, por favor. Ok, esperen un segundo. ¿Ustedes ya han estado en alguna otra charla mía? Vamos a arrancar. Esperen un segundo. Bien. Somos pocos los que están ahora en línea. Lo que vamos a tratar de hacer es que, si bien son pocos, en un segundo, a ver, ya los voy a habilitar a todos. En un segundo. Los voy a habilitar a todos el micrófono. Hola, ahí estoy permitiéndoles el micrófono. Por favor, a ver si algunos pueden, a ver si lo tienen. Porque la idea es que sea lo más interactivo posible esto. Bien. Ok, dame un segundo, quiero ver la configuración general. Ahí sí, alguien está hablando ahí. Hola. Hola. Sí, Marcelo Lamarca, justo, ¿cómo andás? Antonio. Es que Bien, bien. cada uno Ahora lo sí. puede habilitar. De acá en más el micrófono, fíjense que cada uno lo puede habilitar. Bien. Entonces, cada uno puede ir. Bien, Erika, ahí está. Ok, bárbaro. Bueno, un segundo, termino de preparar todo, que justo me he demorado en un cliente y quiero tener todo el entorno listo para que arranquemos con todo. Va a estar buena la... Cuando son pocos, lo bueno que tiene es que se aprovecha más, siempre y cuando ustedes me pregunten cosas. Bien, yo creo que ustedes me vayan interrumpiendo constantemente a medida que yo voy hablando, me vayan interrumpiendo, preguntándome todas las dudas que se les vayan ocurriendo, ¿ok? En base a eso es que nosotros crecemos acá, y crecemos todos, porque yo también aprendo en base a las consultas de ustedes. Es bastante fuerte el hecho de poder contar con representantes de varios lados. Entonces, el hecho de que ustedes me pregunten, me consulten, me digan, por ejemplo, no sé, es decir, cómo lo ven en los proyectos que ustedes tienen, lo que yo vaya explicando, o qué dificultades le ven, nos hace crecer a todos. Entonces, viene bárbaro ese concepto. Un segundo, y ahora arrancamos. Ahora está todo listo ya. Bien, cada uno que vaya entrando va a poder ir hablando. Bien, primero que nada, bueno, me presento, ¿ok? Mi nombre es Antonio Sánchez de Weck, soy contador público, soy de Argentina y hoy estoy hablando incluso desde Argentina, es decir, de mi oficina, que estoy en Tucumán, en el interior de Argentina. Para aquellos que no conocen, Tucumán es la ciudad más chica, o la provincia más chica que tiene Argentina,
está muy al norte del país. Bueno, acá estoy yo, desde acá es que vamos a dar la charla. Bien, toda la charla se está grabando, así que eso, todo lo que cada uno diga, eso también hay que tener en cuenta, porque muchas veces pasa que alguno dice algún concepto o algo por el estilo que no tiene en cuenta. Esto se está grabando. Bien, la idea es después que ustedes puedan ver la charla o la puedan ver de vuelta en mi canal de YouTube y demás. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, si bien el título decía que era un análisis, íbamos a ver lo que era un análisis, un análisis financiero de la empresa, vamos a tratar de hacer un análisis integral. Y más que, yo muchas veces cuando doy las charlas lo que hacía era mostrar directamente, decir un concepto y mostraba cuál era el resultado final. Yo ahora lo que voy a mostrarles es todo lo que yo tengo que preparar de mi entorno para poder lograr un análisis eficiente. Y considerando las últimas alternativas que hay hoy en los sistemas que existen, es decir, tanto en el ERP, bien, o el sistema de gestión que tenga la empresa usando, y las herramientas de BA que están vigentes. Si bien vamos a centrarnos en lo que es Power BI, tengan en cuenta que todo lo que yo esté haciendo básicamente puede trabajar con cualquier herramienta de BI, ya sea Analytics, Locker Studio, ClickView, eh, eh, MicroStrategic o Tableau. ¿Bien? Es decir, hoy ya más o menos casi todas las herramientas se equipararon bastante, incluso se equipararon en precios. Entonces, desde un Analytics de SAP que puede costar $36, Locker no sé en qué precio tiene, y Power BI, la versión premium, que es más o menos equiparable a esa de $36 de SAP, cuesta $20. Es decir, que para una empresa no son gastos significativos. Todo lo que van a ver conmigo ahora, tengan en cuenta que es exactamente lo que yo hago en mi día a día. Si bien yo tengo mi academia y tengo la teoría, es decir, que yo dicto y doy, pero no soy de esos teóricos que simplemente se dedican a enseñar en base a toda la teoría que han aprendido y se inventan un caso práctico. No, lo que van a ver conmigo es lo que yo aplico todos los días. Bien, porque el fuerte mío de la consultora nuestra es justamente esto: desarrollar proyectos de Business Analytics. Y vamos a empezar. Primero que nada, yo siempre muestro el resultado final, ¿bien? Lo que sería el resultado final de lo que se obtiene cuando uno hace una política de este estilo, ¿bien? Es decir, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es información para la toma de decisiones, ¿bien? Es decir, que nosotros tengamos en las distintas áreas de la empresa información cierta para tomar decisiones. Entonces, lo que ya vieron la última charla mía, les va a resultar conocido el caso que vamos a ver. Simplemente lo voy a mostrar a título enunciativo, ¿bien? Los que no conocen Power BI, estamos trabajando en este momento sobre lo que es el Power BI Service. Power BI Service vendría a ser la opción de que vos no trabajes directamente con la versión de escritorio de Power BI, sino que en mi caso incluso es la versión Premium, que es un poquito más cara, donde vos prescindís totalmente de la versión de escritorio y puedes hacer todo en la nube. La ventaja grande que tiene de hacer todo esto en la nube, la principal es que nosotros no tenemos límite prácticamente en lo que es la capacidad de procesamiento que tenga el equipo. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, no sé, a ustedes, si alguno que esté trabajando en Power BI, cuando tenés 50, 60 millones de registros en un modelo de datos, en la versión de escritorio es muy demandante de recursos y por ahí se pone bastante pesado por trabajarla. Entonces, por lo menos lo que yo estoy haciendo con la mayoría de los nuevos proyectos es trabajar directamente en línea. Y nos vamos directamente a trabajar lo que se llama el Data March. Este modelo de datos que ya vamos a ver cómo lo armamos, pero yo me quiero centrar ahora es en el final o en el producto final, que es que vamos a explicar cómo yo lo voy armando, cómo yo pienso la información dentro del ERP para lograr esto que vamos a ver acá. Hagamos de cuenta que nosotros vamos a presentar una información al directorio de la empresa, ¿bien? Somos el CFO o el gerente general o gerente de área que va a presentar el resultado al director de la empresa, al directorio de la empresa, a los accionistas, al propietario o a la persona que tengamos nosotros arriba nuestro. Lo primero que nosotros hacemos normalmente es mostrar el resumen ejecutivo, ¿bien? ¿Qué significa? Los principales insights que tiene la empresa y donde nosotros decimos que la vamos a medir bajo este concepto. Los datos, por ahí los números que ustedes ven acá son totalmente falsos, es una empresa ejemplo de un ERP, que ya lo vamos a ver ese ERP, por eso quizás no tenga ninguna coherencia el número que está apareciendo. A mí me interesa que ustedes más o menos vean de qué se trata
la forma de presentar la información. Bien. Yo tengo el título, el periodo que estoy mostrando, el mes y el año. Yo he definido previamente que los 4 principales conceptos que explican mi resultado son... Esperen, parece que alguien está ingresando. Ah, no estoy compartiendo pantalla, les pido disculpas. No estaba compartiendo pantalla, les pido disculpas. Bien, ahora sí. Perdón. Volvemos a presentar. Esto que están viendo acá es el Power BI Service, el Power BI Service de Microsoft, donde nosotros tenemos nuestro entorno de trabajo. Este ha sido desarrollado todo prescindiendo absolutamente, no se tocó en absoluto la versión de escritorio, se armó todo en línea. Para eso se usó una de las últimas variantes que tiene Power BI, que es el Data Marts. Bien, entonces ahí prescindís la versión de escritorio y trabajás todo directamente en línea. Ya vamos a ver cómo se construye este modelo de datos. Yo, primero que nada, les quiero mostrar el resultado final, para en base a eso les va a resultar mucho más claro la forma de trabajo que se presentó acá. Nosotros estamos considerando que somos los directores de la empresa, que estamos presentando a los accionistas, o somos el gerente de finanzas, y tenemos que presentar al director de la empresa la información del mes. Bien, esas reuniones de directorio que normalmente se arman. Nosotros vamos a presentar el resultado. Cuando se presenta el resultado, lo que se hace normalmente, uno presenta normalmente un estado de resultados. Yo acá lo que he definido es que para mí los principales insights es el EBITDA, para justificar el estado del resultado, luego el resultado neto, las ventas y la evolución del margen de contribución. Como principales 4 factores que me explican a mí mi resultado. Yo acá estoy viendo la posición del mes y acá estoy viendo el acumulado anual del ejercicio económico hasta el mes que yo estoy presentando. Es decir, acá tengo mi foto y acá tengo una extensión de esa foto para el periodo que comprendería el ejercicio económico, en este caso sería el año 2021. Y vamos a un análisis más particular. Yo lo que hice me está mostrando lo que es el mes, que está puesto acá arriba, y lo que dice PI es la variación entre este mes y el mismo mes del año 2020. Y esta es la diferencia entre lo que sucedió este mes y lo que yo estimaba en mi planificación que iba a suceder este mes. Fíjense que en una misma visualización, yo ya estoy trabajando con digamos, con la dimensión tiempo, ¿bien? Y la dimensión presupuestal a lo que estaba pasando en ese momento. Y acá yo tengo esto mismo que está acá, pero para lo que era el acumulado anual. Luego puedo ver estos 4 principales conceptos trimestralmente para ese ejercicio económico, cómo fue la variación, porque si yo tengo una estacionalidad o demás, yo necesito tener la aperturación de eso por cualquier concepto y poder reaccionar rápido. Siempre doy el ejemplo, es decir, justo en el lugar donde yo vivo, es muy común lo que es la cosecha del arándano. El arándano son las berries. La cosecha del arándano es de 1 o 2 meses al año y que se venden esos 1 o 2 meses al año, porque es un producto que no lo tenés estoqueado, salvo que lo congeles, pero cuando se exporta por fruta fresca, vendría a ser para el consumo, entre que vos lo cosechás la planta y que llega a la góndola en Inglaterra o en Estados Unidos, que es los principales consumidores de arándanos de Argentina, no tiene que pasar, creo, más de 48 horas. Entonces es muy dinámico, es un mes donde vos tenés la facturación. Entonces imagínate vos los ingresos y demás, vos vas a tener un solo mes donde se presenta, o un solo trimestre a lo sumo. Entonces es muy importante ver la estacionalidad del producto. ¿Bien? Y acá algunos insights chicos, que es el capital de trabajo, el quick ratio, ¿bien? El ratio corriente, las disponibilidades, perdón, los pasivos corrientes y los activos corrientes. Ya hemos explicado esta parte. Vamos a hacer un poco más de foco. Nos vamos a un estado de resultado tradicional, ¿bien? Que se va a cargar acá, donde yo ya puedo ir hasta prácticamente nivel cuenta contable, cómo se arma cada uno de los conceptos que yo tenía antes. Vamos un poco más allá del análisis y yo empiezo a justificar ese resultado. Y el primer factor para justificar el resultado es el margen de contribución, que son las ventas menos el costo de mercadería vendida. Sigo avanzando, hago un análisis de la evolución de ventas en lo que sería el P por Q, que se le llama acá, digamos que le decimos nosotros el P por Q, que es el precio por cantidad, ¿bien?
para poder decir, imagínense nosotros acá en Argentina hoy tenemos una inflación, se está calculando del 140% anual. Entonces imagínate si ahora es importante ver el delta de precio de lo que vos has vendido, ¿bien? Para poder realmente evaluar cómo fue tu venta, ¿ok? Seguimos en el análisis, nos metemos ya en la primera parte entre patrimonial y financiero, que vendría a ser nuestro capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, que para nosotros es esencial, con algunos indicadores y la evolución trimestral de ese concepto. Una explicación de los gastos, una explicación de los gastos por subauxiliares y un análisis patrimonial. Y por último, algunos indicadores. Perfecto. ¿Cómo he hecho yo para hacer todo esto? ¿Bien? Y es el kit de la cuestión que quiero empezar a verlo ahora. Todo esto que se armó acá se ha tomado directamente lo que es un sistema común que hay acá en Argentina que se llama Tango, que es el más usado. Ojo, yo no vendo Tango ni nada por el estilo, simplemente lo uso porque es el más utilizado. Y siempre digo yo, trato de hacer la comparación o la analogía de decir, bueno, Pablo, si se lo puede hacer en Tango, en cualquier ERP se lo puede hacer, en cualquier sistema de gestión. La clave está en la parametrización que nosotros hagamos de ese sistema de gestión. Entonces, vamos a meternos un poco cuáles son los principales conceptos que yo tengo que considerar para lograr que esto esté funcionando bien en manera exitosa. Van a ver ustedes que del grueso que está puesto acá, yo les voy a mostrar un poco lo que sería el Gantt de un proyecto mío teórico. Vamos a ver este que está acá, con la fase que yo tengo. Nuevamente lo que yo digo que cuando voy a hacer una implementación, yo lo divido por fases. Bien, primer punto, esta sería la fase que yo tengo, y a su vez hago generalmente un Gantt por proyecto, por área del proyecto. ¿Por qué? No es lo mismo hacer el comercial, el de producción, el de finanzas. Generalmente a la empresa la divido en áreas. Entonces tengo un área de producción, un área comercial, un área financiera o administrativa, ¿bien? Y un área de recursos humanos, por ejemplo. ¿Ok? Normalmente me dicen, che, ¿pero dónde poner logística? Lo consideramos por una parte. Para mí logística estaría muy ligada, por ejemplo, a lo que es comercial. ¿Bien? Entonces, o compras. Compra está ligada, ya sea que lo pongamos dentro de la administración o dentro de lo que es la parte comercial, porque depende de esa parte. O producción, si es que yo tengo la parte de producción. Entonces, generalmente para cada área que yo considero, yo hago una especie de Gantt, que sería más o menos este que está acá. Las fases normales que yo tengo es, la primera parte es definir qué es lo que quiero ver. Bien. Por ejemplo, en el caso este que nosotros estábamos analizando, lo que yo quería ver era esencialmente el resultado de la empresa. Y cuando me dicen a mí cuál es el factor clave del resultado de la empresa, no hay otra que sea el EBITDA. Bien, el EBITDA, para que más o menos se ubiquen, es el primer resultado operativo que yo tendría, que es efectivo de la operación que yo estoy haciendo. Si se lo podría definir o se lo podría desglosar, para que más o menos los que no son financieros lo entiendan un poco, es las ventas menos los costos de mercadería vendidos, eso me da el margen de contribución, le pongo los gastos de estructuras y me da lo que sería el EBITDA. Luego del EBITDA vienen los gastos financieros, las amortizaciones, las depreciaciones, el impuesto a la renta y se llegaría al resultado neto. No es que no me importe el resultado neto, el resultado neto es fundamental, es el bottom line del estado de resultados que es para mí clave. Pero si yo voy a compararlo, voy a analizar lo que es realmente mi empresa, es el EBITDA. ¿Bien? Entonces, se supone que yo tengo el EBITDA y en base a eso yo empiezo a hacer el juego de lo que sería esta etapa inicial. Esa etapa inicial, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio. Normalmente yo este ejercicio lo hago con las empresas, ya sea que lo hago con el tomador de decisión o en su defecto, en base a la evaluación que yo hago de lo que me está diciendo el tomador de decisión, lo voy armando yo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ah? No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Esto es interesante que ustedes mismos me vayan diciendo cosas. No son muchos, son 12 personas que hay. Así que me sirve mucho sentir comentarios de ustedes o alguna consulta que vayan teniendo o alguna opinión sobre lo que yo voy exponiendo, ¿ok? Nos beneficia a todos siempre, ¿ok? Bien. Acá alguien puso algo. Por el momento vamos bien, está bueno.
este ejercicio, ustedes van a ver la cantidad de pasos que hay que hacer y que no están considerados dentro de lo que era el manejo de la herramienta de BI. ¿Bien? A mí me pasó, siempre cuento la anécdota, yo en agosto pasado de este año 2023 tuve que dar una charla, me invitaron a una charla en Colombia, en Medellín, una charla presencial que estuvo muy bueno porque primera vez que yo tenía contacto con muchos profesionales similares a mí, es decir, eran cerca de 100 profesionales de 15 o 20 países diferentes, y donde me tocó dar una charla de estos aspectos, un caso de estos. Y cuando yo termino la charla, me pongo a conversar con una de las analistas, era una chica de Salvador, salvadoreña, y me dice, Antonio, me dice, pero ¿para qué te metes con el dato inicial? ¿Para qué te metes vos a analizarlo a eso, el input? Si vos lo que tenés que hacer es el procesamiento. Y le digo porque me he cansado de fracasar con las pymes principalmente, donde el dato inicial estaba mal, porque no se imputaban estaba mal estructurado el plan de cuentas, porque había muchos errores de imputación cuando se hacían los comprobantes, no estaba la integridad de las transacciones en el ERP, había muchas que se hacían por fuera. Generalmente sucede en las pymes, no en las multinacionales ni en las grandes empresas. Entonces me decía, ¿para qué te metes con eso si eso es responsabilidad de la empresa? No, le digo, porque a mí me van a encargar de hacer el trabajo. Cuando vas a este trabajo y lo tenés conectado, como yo procedo a conectar directamente el ERP con el Power BI o con la herramienta de BI que yo esté usando, me van a saltar todos esos errores en tiempo real. Y si yo no los tengo corregidos y espero que la empresa los corrija, me van a botar el trabajo. Porque la empresa le resulta más fácil seguir viéndolo con los Excel que antes lo hacía, porque el Excel ya lo corrigen en ese periodo. Entonces, nosotros hemos creado todo un departamento en la consultora que nosotros tenemos que se dedica exclusivamente, tiene dos funciones. La primera función es validar el dato de origen. Es decir, yo soy el primero que defino con parte del equipo qué indicadores vamos a ver, definimos de dónde vamos a sacar, que es el ejercicio ese que vamos a hacer ahora, y de ahí inmediatamente entra parte de mi equipo, ¿bien? A trabajar en lo que es la evaluación de eso, si está bien o está mal. ¿Qué significa la evaluación de eso? Es tirarse un mayor contable, por ejemplo, si estamos viendo un estado de resultados, y ver que efectivamente lo que yo tengo, que importé del Power BI, del sistema del ERP, está dando con los reportes que salen estándar del ERP. Y empezar a verificar. Y que ese saldo que me está diciendo, el saldo de la cuenta caja, el saldo de ingresos, la cuenta corriente clientes, la cuenta corriente proveedores, la cantidad de cheques emitidos, todos esos conceptos que yo estoy sacando, sean efectivamente lo que en el sistema los reportes me están dando y que eso se concuerde con la realidad. Porque muchas veces me pasa, me dicen, no, nosotros no tomamos la cuenta corriente cliente que me dice el sistema, el ERP, porque faltan imputar unas cobranzas que la imputamos de acá a 2 meses. O auditoría me dice que no, por temas fiscales, no voy a emitir las notas de crédito. Eso muchas veces son las excusas que me dan que no esté funcionando. Conclusión, la información que nosotros mostramos estaría mal. Entonces nosotros nos metemos de lleno en esa parte y a su vez también en parametrizar ese concepto. Nosotros hay muchos clientes grandes que hoy tenemos que nos contratan específicamente para eso. El cliente más grande hoy es Univer, uno de los más grandes acá en Argentina de materiales de retail. Son cerca de 7, 8 empresas que compraron SAP S4 para implementarlo en todas las empresas del grupo, salvo una que tiene otro específico que es donde ya estamos nosotros en la segunda etapa, que es haciendo directamente los paneles financieros. Ya hemos procedido a implementar el ERP nuevo. Pero en estas otras empresas, que es el SAP S4, nosotros ya estamos trabajando específicamente en colaboración con el implementador de SAP y con cada jefe departamental, encuadrar que esto que van a ver ahora, cómo yo lo desarrollo, esté metido dentro del ERP. Entonces, vamos a ver eso. Yo lo primero que hago es sentarme delante del tomador de decisiones, que puede ser un encargado de depósito o puede ser el CEO de la empresa o el CFO. Hagamos de cuenta que este es el CFO. Y yo le pregunto, ¿cómo medís tu gestión? ¿O cómo medís la empresa? ¿Cuál es tu principal indicador? Entonces, yo acá pongo indicador. Y él me va a decir, por ejemplo, pongamos el caso EDVITA. Bien. Entonces yo digo, bueno, perfecto, está, vamos por el EDVITA. Decime cómo lo calculás vos o cómo es la explicación que vos tenés. Entonces pongo acá cálculo y me va a decir que es ventas menos costo de mercadería vendida menos gastos de estructura. ¿Ok? Este subtotal sería lo que sería el EBITDA. Vamos avanzando. Te digo yo, bueno, bárbaro, yo ya tengo cómo lo voy a calcular a esto. Perfecto. Ahora, ¿de dónde sacás la información? ¿De dónde yo tengo el input para poder hacer eso?
Entonces, le llamemos input y me va a decir, yo tiro el mayor contable y lo clasifico de acuerdo al plan de cuentas. Es que sí, que sale directamente de la contabilidad. ¿Bien? Normalmente en Argentina ya este concepto que está acá no saldría de la contabilidad, hay que hacer un análisis distinto por el tema de lo que es la inflación que estamos teniendo, es decir, yo no puedo considerar valores históricos para el costo de mercadería vendida, pero eso es, como se dice acá en Argentina, harina de otro costal, es decir, es un análisis adicional que si tenemos tiempo y a alguno le interesa, yo le explico cómo se procede hoy en Argentina o en entornos altamente inflacionarios para tener muy bien evaluado el costo de mercadería vendida. Entonces me dice el mayor contable, el plan de cuentas, ¿bien? Me dice a quién va dirigido, le pongo yo lo que es el destinatario. El destinatario me dice que es básicamente él, el CFO, primero el accionista o director, él mismo, el CFO, el tesorero, o se podría decir, no, el tesorero no vería la parte económica, digamos, el Vita, y pongamos que lo que ven el analista contable. ¿Bien? Y vamos a ver un poquito cómo viene esto, la frecuencia. Entonces me dicen que la frecuencia de presentación de esta información. Fíjense que yo cuando hago esto no tengo ni la más mínima idea, no me metí todavía a lo que es el ERP. Yo ahora lo que estoy haciendo es tratando de desmenuzar. Yo siempre le digo, hay que patear el tablero, hay que olvidarse de lo que tenés implementado, de lo que tenés andando, para meterte de lleno en las necesidades de información. ¿Por qué razón? Porque si vos te pones a ver cómo está parametrizado ese ERP o qué falencias tiene, vos ya automáticamente le metés un sesgo de error a esto. Entonces, vos ya estás sesgado con los problemas que tiene, entonces vas a pedir menos de lo que se podría llegar a tener. Y quizás la resolución del problema que estás teniendo, ¿por qué no lo obtenés completo con todo lo que vos querés? Es algo que se lo puede mejorar. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es independizarlo a esto. Le decimos generalmente al tomar una decisión, mira, olvídate de todos los problemas que tenés, soñá. ¿A dónde querés llegar? Y eso es lo que ponemos. Entonces, la frecuencia me dice que el accionista lo ve mensual, el CFO lo puede ver semanal, y el analista contable, tiempo real. ¿Bien? Y ahora vamos a ver las dimensiones o cómo lo vamos a clasificar esto. Es decir, las dimensiones me refiero yo en cómo lo voy a abrir a esto. Es decir, cómo lo voy a ver a este. Porque no es solamente ver el EDVITA. Si no, yo de alguna forma tengo que ponerle dimensiones. Entonces le ponemos las dimensiones y estas son comunes para los tres destinatarios de la información. Se podría decir que primero es el tiempo, segundo es el planificado, tercero es unidad de negocios, ¿bien? O unidad de beneficios, como se quiera llamarla, centro de costos y cualquier otro concepto que nosotros podamos tener. Bien, puede ser zona geográfica, empresa o lo que nosotros consideremos. Bien, por ejemplo, en este grupo mañana tenemos al mediodía una reunión donde justamente vamos a ver cómo vamos a estructurar nuestro resultado, para poder ver cómo lo vamos a ver en el SAP S4. Entonces, por ejemplo, en otra empresa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el SAP S4 te permite, o el SAP R3, te permite trabajar, por ejemplo, ellos me decían, mira, yo quiero ver el estado de resultado por venta mayorista, venta minorista. Me dice, eso para mí son unidades de negocio. Digo yo, no son unidades de negocio, eso en todo caso son canales de ventas. Unidad de negocio es el tipo de producto o el tipo de actividad que estás desarrollando vos. Bien, que lo podemos llamar. Entonces, no quememos una unidad de negocio poniendo un canal de ventas, que eso lo podemos poner por otro lado, la parametrización. Entonces empezamos a jugar con esto. Entonces, yo con esto empiezo a jugar con el tomador de decisión para poder ver la mejor manera de verla a la empresa. Una vez que tenemos definido esto, fíjense que ya hemos dicho cuál es el principal indicador, cómo lo calculamos, de dónde sacamos los datos, quiénes son los destinatarios de esa información. Esto a mí me sirve para ver, hacerme una idea de cómo lo voy a mostrar. Ten en cuenta que el accionista lo va a ver hiper resumido, ¿bien? El CFO un poco más abierto y el analista contable tiene que tener el más detallado posible. Bien, por ejemplo, de la empresa que yo vengo recién de verlo, estamos analizando el cash flow, el origen y explicación de fondos, principalmente, perdón, el flujo de fondos. Entonces, tenemos uno que es hiper resumido.
Y el analista contable tiene uno que es el mismo ese hiperresumido, solamente que se le abre por cuenta contable, y abajo tiene el mayor. Entonces él se puede posicionar y hacer un clic en cualquiera de los conceptos y abajo ver los asientos contables que llevan a ese análisis o que ese valor que dio. ¿Vean? La frecuencia, no hay vuelta, está muy claro lo que estamos poniendo acá. Y en cuanto a las dimensiones, es todo lo que se empieza a jugar. Una vez que yo tengo explicado esto, si yo tengo un problema en el beta, bien, pónganle el caso que me está dando algo raro o algo que yo no sé en el beta, entonces yo tengo que empezar a justificar ese beta. Entonces, a ver, ¿cómo lo justifico ese beta? Y ese beta yo lo justifico, primer punto, con el margen de contribución. Bien, ¿qué va a ser a mí el principal concepto que yo voy a poner para poder decir cómo es mi beta? ¿Ok? Y expliquemos un poquito de qué se trata el margen de contribución. El cálculo vendría a ser ventas menos costo mercadería vendida. ¿Ok? Fíjense que es la primera parte de lo que yo tengo del EBITDA. ¿Bien? De acá en más sería más o menos lo mismo que yo estoy teniendo acá. ¿Ok? Lo que se podría poner en este caso acá agregarle es canal de ventas, rubro de producto que yo estoy vendiendo y cualquier otro atributo que se pueda tener. Y acá, por ejemplo, me pasó a mí ahora, me está pasando en uno de los clientes, en otro cliente, es distribuidor de combustibles y lubricantes. Cuando vamos a analizar el margen de contribución y principalmente el que le siga esto, que es para analizar la evolución de ventas, que es el concepto que le sigue. Yo acá en este caso uso precio por cantidad. ¿Ya? Y en vez de salir directamente acá, en este caso no sería solamente el mayor de cuenta, el plan de cuentas, sino básicamente sería el detalle de facturación y los ABM, artículos, clientes. ¿Bien? ¿Ok? Y esto también jugaría para este lado de acá. Y podríamos poner uno más, que es listas, precios, proveedor. ¿Bien? También acá. Y de este lado es exactamente lo mismo que veíamos por este lado. Entonces vamos a ver un poquito en la práctica cómo se aplica esto. ¿Bien? Porque es muy interesante este punto acá. Muchas veces me dicen a mí, cuando empezamos a ver esto, el tomador de decisión, especialmente si es en una pyme, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho, mucho hincapié. Justo ahora estoy dictando, digamos, mañana sería el último día de un curso de Power BI taller para la gestión comercial, y había uno de sistema en el medio que justamente me decía algo parecido a lo de El Salvador. A mí me piden hacer tal cosa, me decía el de sistema que está tomando el curso, y yo hago lo que me piden. Entonces yo les cuento siempre este caso, que me pasó este año, en una pyme. Una pyme acá en Tucumán que es distribuidora de combustibles, lubricantes y agroquímicos para todo el norte de Argentina. De una marca muy conocida en Argentina, ¿bien? De combustibles. Entonces, cuando voy a hablar con él, él me dice, mira, Antonio, yo quiero ver la venta directamente de acuerdo a el código de producto. Y tiene como cerca de, ponerle 2000 códigos distintos o SKU distintos de producto. Entonces digo, pero no lo tenés agrupado, eso lo tenemos que ver en forma agrupada. No, me dice, pero no me hace falta, porque yo veo la venta directamente y con eso ando. Digo, pero vos tenés que pensar, asociar esa venta de acuerdo a quién te la está comprando. Me dice, pero yo lo asocio en función de lo que es la razón social o el cliente que me está comprando. Le digo, pero empecemos a pensarla. Entonces llegamos a tener un cuadro donde nosotros clasificamos los clientes en función a la actividad. ¿Por qué razón? Porque no era lo mismo venderle combustible a una actividad agropecuaria que quizás tiene una estacionalidad muy fuerte, a un cliente que sea agropecuario, que a un cliente que es transportista donde todo el año está haciendo transporte, ya sea de colectivos o de personas o de cargas, y que te consume parejo todo el año. Entonces, fíjate que el análisis es totalmente distinto. El mix comercial que te compra, por ejemplo, el agroquímico,
el agropecuario es un mix comercial que tiene un precio mucho más elevado. ¿Por qué razón? Porque estás vendiendo productos agropecuarios, es decir, de insumos, no solamente de combustible, sino también en el mix comercial entra todo lo que es los desinfectantes, los fungicidas y demás, o demás conceptos que se les ponen a las plantas para que crezca mejor. En cambio, el de transporte te compra los insumos aceite, grasa y combustible, y se acabó el problema. Y tienen precios generalmente más bajos que los que es del otro lado. Entonces, fíjate cómo ya vas analizando la demanda o tu resultado, tu contribución que te están haciendo en función de eso. Después, si a su vez empezamos a analizar el producto, nos terminamos analizando el producto que él vendía por tambor, a granel, por litro, por kilo, vendía distintas marcas dentro de lo que era agroquímico, no solamente la marca de bandera que ellos tenían. Y a su vez, también estaban clasificados entre lo que eran aceites, agroquímicos de acuerdo al tipo de cosecha que se tenía. Es decir, era una discriminación tremenda. Y se podían hacer análisis cruzados fantásticos. Entonces, normalmente está en nuestro punto tratar de darle la mayor riqueza a lo que uno tiene acá. ¿Bien? Todo esto yo todavía no tocó el Power BI. ¿Bien? Yo una vez que hice esto, normalmente esto me lleva quizás un mes. Esto justamente para el año que viene lo estamos revisando completo. Estamos con mi equipo trabajando porque estamos teniendo muchos problemas que a veces no quedan tan claros en la definición de la propuesta que nosotros hacemos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el cliente cada vez nos pide más. Y me dice, vos me has dicho que me iba a solucionar los indicadores del área y terminamos perdiendo plata como loco por el hecho de que le tengo que poner muchísimas horas para sacarlo. Entonces estamos reviendo a ver cómo lo vamos a hacer el tema del presupuesto nuestro, de las horas, para que no se nos vaya por las manos de lo que me pide el cliente. Normalmente esto lo hacemos en el primer punto. Paralelo a eso, cada vez más, a mí los ERP me están permitiendo que yo me conecte en forma directa. Esto yo creo que va a ser un estándar. Yo creo que hay un video que tengo en mi canal de YouTube donde digo que estoy seguro que de acá a muy cortísimo plazo va a ser un estándar tener esto funcionando en tiempo real. Sí o sí, les puedo asegurar. Como digo yo, les pongo la firma que esto va a suceder así. Bien, ¿por qué razón? Porque cada vez se está estilando más, ya sea que uses el sistema más simple, por ejemplo, acá en Argentina que se llama Subio, o que uses el NetSuite de Oracle, Dynamics de Microsoft o el SAP S4, yo creo que ya ellos están entendiendo que su ERP sea netamente transaccional, lo más sólido posible, que abarcativo todas las actividades de la empresa, y a vos te queda simplemente reportear todo con alguno de estos tipos de herramientas. Armar el modelo en ese sentido, yo lo que hago es, si bien tomo de base lo que tengo acá, yo lo primero que hago es tratar de mapear toda mi empresa. Y mapear toda mi empresa implica que yo me conecte al ERP y trate de sacar la mayor cantidad de información posible. Yo acá estoy arruinando, digamos, armando mi modelo de datos. Este está conectado directamente a la base de datos. Vamos a simular la conexión para que ustedes vean cómo es. Vamos a entrar acá a verlo. Bien. Acá lo que vamos a hacer es entrar a mi servidor. Yo tengo una versión de prueba del ERP este Tango, que es el que más se usa en Argentina. Creo que tiene una base instalada de cerca de 50.000 clientes, que para Argentina es mucho. Y yo tengo una base donde nosotros hacemos todos nuestros análisis, pruebas y demás. Mientras está cargando la conexión, vamos a entrar un poquito al ERP para que ustedes vean cómo se estructura. Yo acá estoy entrando en mi servidor, donde vamos a ingresar a lo que es la empresa ejemplo. Todo lo que se hizo no está modificada ni un asiento de esta empresa ejemplo, ¿ok? Toda la parametrización estándar que tiene el sistema que es un sistema común para pymes, es lo que les permitió ver lo que tuvieron el análisis y van a ver todo lo que se puede sacar en el modelo de datos. Yo cuando les decía, yo trabajo por áreas cuando voy a hacer un análisis, ¿por qué razón? Las áreas normalmente son lo que corresponden a los módulos que tiene cualquier ERP. Entonces normalmente ustedes van a ver que tiene un sistema de contabilidad metido en el medio, es decir, hay generalmente un módulo que se llama el contabilidad, en SAP se le llama el FI, que es el receptor de todos los módulos independientes, stock, ventas, tesorería, bien, sueldos o payroll, ¿ok? ¿Qué es? Y compras debe estar por acá, bien. ¿Qué es lo que yo veo el detalle acá
de todas esas transacciones y que en forma resumida van a parar en la contabilidad. Si yo voy a hacer el análisis contable mío, simplemente el económico y el financiero, y no lo voy a explicar, tengo que trabajar solamente con la contabilidad. Ahora bien, si lo voy a explicar, yo ya tengo que trabajar con los módulos independientes que voy teniendo acá. Este completo, así como está mapeado y van a ver cómo yo hago ese mapeo. Yo acá, los que trabajan con la versión de escritorio, han visto que ustedes ponían elegir datos para importar, aparecía todo el listado de transacciones, en vez de aparecerte así como un cuadro, te aparecía una abajo de la otra. Yo acá es más o menos lo mismo, es una base de SQL, fíjense que es muy similar a la pantalla que tenemos en la versión de escritorio. Yo acá tengo que poner el servidor mío, Antu03, pongo el nombre de la empresa, ¿se acuerdan que yo me logué en empresa ejemplo? Ya aparecen mis credenciales, están cargadas, entonces por eso directamente se va a esta pantalla para que yo no tenga que cargar las credenciales. Y yo acá estoy ingresando directamente a mi ERP. Cuando yo ingreso a mi base de datos acá en el ERP, yo tengo dos opciones. Que el proveedor ya tenga vistas disponibles, es decir, ¿qué significan las vistas? Nosotros lo que hacemos es, les voy a mostrar acá un poquito. Fíjense que yo tengo, bueno, estos son talleres, ¿bien? Pero acá yo tengo de empresas que nosotros hacemos y que yo siempre, como digo yo enseño lo mismo que hago con los clientes. Es decir, estos son los SharePoint de los clientes. Si yo entraría en cualquiera de estos, es exactamente lo mismo que en los talleres que yo doy. Vamos a ver el taller actual, que es este comercial que estamos dando. ¿Bien? Esta es la pantalla del taller de comercial, el SharePoint del equipo que yo diría, son 22 personas las que están tomando hoy. Bien, y lo que vamos a ir a ver es material de práctica para que vean lo que sería, que es lo que yo uso normalmente, que son las vistas, que es lo que yo le pido normalmente al proveedor de software. En función de lo que yo he pensado acá, bien, de los conceptos que yo necesito ver y de esta aperturación que yo tengo acá, es que yo entro y veo en los ABM qué campos tengo, y en este caso sería, por ejemplo, en el mayor contable, a ver qué aperturación tengo, qué conceptos van, y lo que hago es pedirle esa vista específicamente o hablar con el implementador del software para que me explique dónde están esos campos. En muchos casos lo que hace el desarrollador de software es directamente dice, mira, ya están las vistas creadas. Por ejemplo, esta mañana estaba hablando, hay un software que se llama Dragonfish, creo que es, o Fish Dragon, no me acuerdo bien cómo es, un software para empresas retail acá en Argentina, donde yo estaba hablando justamente con el implementador, me dice, mira, ya ellos ya tienen un modelo de datos hecho en Power BI, te lo ponemos a disposición, entonces ya me simplifican este concepto. Pero hay otros casos que no, y hay dos opciones acá, que ya esté armada esa vista, en forma, digamos, directa por el distribuidor. Fíjense que acá vamos a identificar esa vista, porque yo sé que el distribuidor, entre otras, tiene la de jerarquías contables. ¿Bien? Entonces, acá a mí me aparece con, esto sí o sí tenemos que trabajar con la gente de sistema, sí o sí, porque es la que nos va a decir si ya está creada eso que yo le estoy pidiendo que me dé a mí, que son los niveles jerárquicos de las cuentas contables. Y como hacemos en la versión de escritorio, como si fuese un Excel, directamente pones transformar datos y se incorporan al modelo. Si yo no tengo esto, bien, el desarrollador no me creó la vista, pero sí me da las tablas. Fíjense que normalmente un sistema común tiene muchísimas tablas. En este caso son cerca de 3.700 tablas que tiene este sistema, el Tango. Bien, 3.704. ¿Y qué son las tablas? En ese caso lo que te tienen que dar a vos es el directorio de tablas y las relaciones que hay entre ellas para que vos armes con tu gente esa vista que nosotros necesitamos, que sería la que está acá. Bien, por ejemplo, si a mí me dice, mira, el ABM de cliente no lo tenés, yo tengo que ver qué tablas tienen esta información para poder armarla. Por ejemplo, normalmente la contabilidad son 3 o 4 tablas y son estándares, es decir, por sistema son estándares. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, en SAP, cuáles son las tablas que te hacen el mayor contable, cuáles son las tablas que te dan el plan de cuenta, los centros de costo, la unidad de beneficio, eso ya está muy estable. Bien, entonces vos simplemente tenés que captar esas tablas. Y la captación de tablas es lo mismo que yo hice, si te metes en cualquiera de estos, bien, lo buscás acá con el nombre ese que te haya dado tu desarrollador,
la tenés y la incorporás. ¿Bien? Esto sería incorporar toda la información que yo tengo. Cuando nosotros incorporamos y vamos a hacer un análisis integral de todas las áreas, tratamos de tener, este tiene todas las áreas de una empresa puesta, es una empresa ejemplo que yo uso para fines educativos nada más, si bien está metida relacionado con un ERP real y demás, yo lo que hago es mapear el área específica o si es medio chica la empresa, mapeo toda la empresa. Si no, hago modelos de datos por cada una de las empresas, principalmente por lo que es también quiénes van a trabajar ese modelo de datos. Entonces, si yo tengo un modelo de datos de producción, no quiero que vea finanzas, no quiero que vea comercial, es al cohete ponerle esos conceptos en ese modelo de datos. Se nos dice mucho más abierto. Entonces, fíjense acá, yo ya paralelo a lo que estoy haciendo acá, que ya hice esto, de la definición, paralelo ya mi equipo empieza a trabajar, porque nosotros ya más o menos tenemos definidas las vistas que necesitamos nosotros para un análisis integral de la empresa, y ya más o menos con casi todos los ERP tradicionales los conocemos más o menos. Entonces ya mi equipo técnico se pone en contacto y empieza a hacerme el mapeo de la empresa, que es el que está acá. Este mapeo, para que ustedes vean, más o menos está global. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Yo tengo todo lo que es compras, contabilidad, esto, lo que es I es inventario, lo que es PR es producción, S es sueldos o payroll, T es tesorería y B es ventas. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que sería ventas. Normalmente, ¿cómo arranca la venta? La venta arranca con una cotización, con un pedido de cotización que nos hace el cliente. Una vez que tenemos el pedido de cotización que nos hace el cliente, si está aprobado, hacemos el pedido. Una vez que tenés el pedido, sale la factura que está acá. Y una vez que sale la factura, vos haces el remito o haces la cobranza. Fíjense que son todos los movimientos que están puestos acá. Tenés una explicación de los medios de cobro, puedes tener una explicación de los saldos contables que tenga de los clientes de la cuenta corriente y los movimientos históricos de la cuenta corriente. Plus el ABM de cliente que está acá, que es el detalle o todas las clasificaciones que puede llegar a tener nuestro cliente. Fíjense en cómo uno toma, o nosotros estilamos tomar, que es lo que yo recomiendo hacer a todos los implementadores de analítica que me toca conversar siempre, la recomendación más grande es tomen toda la información de la empresa. Vos pensás que con una licencia de $20 de Power BI, que es la Premium, podés tener un total de información, digamos, centralizada en la nube que te administre Microsoft, todos esos modelos de datos, por un total de 100 terabytes. 100 terabytes es una enormidad de información y por cada modelo de datos son cerca de 100 gigabytes. Es decir, que es impresionante la cantidad de información que puedes meter adentro. Entonces, ser redundante en la cantidad de información que estás tomando es en absoluto. ¿Por qué? Porque vos vas a liberar tu ERP. Tu ERP se va a transformar meramente en transaccional y vos le vas a dar el poder absoluto a cada tomador de decisión que vos tengas dentro de la empresa de que vea la información en tiempo real y que pueda crear sus paneles si él quiere sin modificarte absolutamente nada de esto por niveles de seguridad. Bien, es decir, la estrategia de trabajo esa que nosotros proponemos, para mí, yo no la veo muy seguido. Bien, es más, nosotros muchas veces nos contratan, ¿por qué lo son? Porque hay desarrollos hechos de Power BI y ¿qué pasa? Le piden el estado de resultados. Entonces, ¿qué hace la persona? Saca el listado de estado de resultados del ERP y ese es el que modela después. Si tenés que explicar eso y ver cómo está aperturado, tenés que entrar al ERP, sacar el mayor. Si estás trabajando con SAP, un mayor de SAP de todo un año te puede demorar una hora en salir. Si es una empresa que tiene muchas transacciones. Entonces, es una locura. Nosotros lo que hacemos es poner toda la empresa a disposición. Y es lo que yo recomiendo hacer y lo que yo enseño a hacer. Es decir, vos tenés que poner toda la empresa a disposición. Por supuesto, con los protocolos de seguridad de quienes ven la información. Bien, no todo es para todo el mundo. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos nosotros acá. Tanto como venta, está en compras, contabilidad y demás. Yo teniendo las tablas que nosotros normalmente dividimos la información entre lo que es transaccional y dimensional. Transaccional vendría a ser uno abajo del otro de todos los comprobantes que yo estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que amarillo es transaccional, esta es transaccional, esta es transaccional, esta es transaccional. ¿Bien? Y las otras serían dimensionales o conceptos que administran dimensiones, que es cómo yo explico ese transaccional. ¿Bien?
Yo ya hice la importación cruda, ¿bien? Metí todo ahí adentro. Ahora viene el tema de empezar a hacer las relaciones entre esas tablas o vistas. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que relacionar esto que está puesto acá. ¿Bien? Entonces muchas veces se habla, digamos, yo sinceramente siempre veo los conceptos, capaz que estoy diciendo mal, ¿ok? Capaz que es un error mío, ¿bien? Que lo tengo que mejorar. Pero muchas veces se habla de modelado de estrella, hay varios tipos de modelados. Yo nunca leí un libro de modelado de estrella, no sé cómo es el modelado de estrella. Yo sí me baso en el pragmatismo absoluto de hacer esto todos los días. ¿Y cómo hago yo? Yo digo así, por ejemplo, vamos a ver las relaciones de lo que sería el módulo de ventas o del área de ventas para mí. El transaccional, para hacer un análisis completo comercial, es el detalle de facturación, la cuenta corriente, cotizaciones, pedidos. Remitos puede estar acá o puede estar directamente en stock, pero yo de todos modos lo meto acá en el transaccional, el detalle de remitos. ¿Bien? Y los recibos. ¿Ok? Todo esto para mí es transaccional. Yo esto lo tengo que relacionar de alguna forma. Entonces acá arriba voy a poner los dimensionales. Entonces, el primero es el calendario. ¿Ok? El calendario tiene relación con todo esto que está acá abajo. ¿Bien? Entonces, el calendario yo tendría que tener una línea contra este, contra este, contra este, contra este, contra esto y hago la relación. Luego tengo todo lo que es el ABM o el catálogo de clientes. Vendría a ser todos los atributos del cliente. Entonces, por ejemplo, ponganle el caso ese que yo le decía de la empresa distribuidora de combustible. Todos los atributos del cliente que yo tengo es la actividad, el rubro que tiene el cliente, la zona geográfica, el vendedor asociado, no sé, puede haber mil cosas de acuerdo al tipo de actividad o el tipo de empresa que estemos hablando y a la estrategia de toma de decisiones que tenga esa empresa. Porque para mí esto se basa exclusivamente en la forma de tomar decisiones que tiene la empresa. ¿Bien? Yo siempre digo, ellos les dicen, ¿qué filtros? Yo para que sea más entendible, cuando hablo con un gerente PYME, le digo, ¿qué filtros querés tener arriba? Entonces, ¿qué filtro querés arriba o cómo querés graficarlo a esto? Es decir, ¿por qué conceptos querés separarlo? Entonces, básicamente tenés el ABM de clientes, el ABM de artículos que vos vendés y el ABM de proveedores. ¿Por qué va a proveedores acá? Porque ahí me interesa saber de mi facturación o de mi margen de contribución, qué importancia relativa tiene cada proveedor. ¿Bien? Y de vuelta, cada uno de estos se relaciona con todo lo que yo tengo acá. ¿Bien? El AB de proveedores, por supuesto, va a estar básicamente con lo que es el detalle de facturación, relacionándolo principalmente con el artículo que lo estoy comprando. ¿Bien? Que el artículo podría tenerlo puesto acá, el ABM o no, es decir, la relación esta, o en su defecto, si yo tengo un mismo artículo que le compra a distintos proveedores, por ejemplo, algo genérico, yo estoy comprando tengo un bar, tengo un restaurante y compro la Coca-Cola. La Coca-Cola le podré comprar a 5 tipos proveedores distintos. Entonces, no hay una relación directa con el artículo, sí con el modelo de compra, y del modelo de compra yo traigo acá la relación esa que yo estaría teniendo en forma, si se puede decir, indirecta o directa. Entonces, lo que yo hago es una relación por cada uno de estos conceptos. A su vez, tengan que tener en cuenta que Power BI trabaja con una forma específica de relaciones donde te limita que este no puede estar relacionado con este en forma directa y con este también con esto, porque te permite una sola relación entre dos tablas, ya sea directa o indirecta. Entonces, normalmente este tipo de relaciones, en el caso de Power BI, es bastante complejo. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, Analytics de SAP, que te permiten hacer múltiples relaciones entre dos tablas, ¿bien? Y para todos lados. Lo mismo Locker Studio. Entonces, yo creo que la tendencia va a ser esa, porque el análisis que te permite hacer eso es muchísimo más grande que la limitante esta de relaciones que me da Power BI, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es ese tipo de relaciones. Vos lo podés ver acá, es más o menos, es decir, vamos a ponerlo en forma más chiquita para que se pueda ver, pero más o menos lo que tenés acá son todas esas tablas que de alguna forma tienen todas esas relaciones cruzadas por todos lados. ¿Bien? Que es básicamente tablas dimensionales contra tablas de transacciones que te van jugando. Hay algunas dimensionales que tocan
toda la organización, por ejemplo, la tabla calendario, y hay otras que juegan parcialmente de acuerdo al sector que esté hablando. Ya tengo hechas las relaciones, ya tengo los datos importados. Perfecto. Ahora lo que yo tengo que hacer es empezar a trabajar propiamente lo que son las fórmulas. Bien, yo esto que tengo acá, tengo que meterle fórmulas. ¿Por qué razón? Porque si, a ver, yo voy a ver el EDVITA, que es lo que nosotros decíamos al principio. El EDVITA lo que me hace es acumularme un determinado número de cuentas contables que clasifican mis resultados desde el inicio del ejercicio económico hasta el momento que yo estoy viendo. Entonces, yo tengo una fórmula específica para eso. Cuando yo empiezo a poner las fórmulas, normalmente en mi análisis, yo las cargo en carpetas independientes que se me acomode arriba de las tablas transaccionales y dimensionales que yo tengo abajo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil al tomador de decisión, cuando él mismo quiere hacer sus propios paneles, saber que si necesita ver medidas comerciales, yo las llamo balcón, por ejemplo. eh, Sería valores comerciales, valores financieros, valores KPI generales, P&L, que sería el resultado, producción, capital de trabajo. Bien, como para nombrar algunas de las que yo normalmente hago. Ustedes abren acá y tienen las distintas fórmulas que están puestas. Las fórmulas no son complejas. Yo siempre digo, acá es un punto muy importante en tener en cuenta que al momento de hacer las fórmulas, uno muchas veces piensa, esto es un lío. Claro, ¿qué pasa? Microsoft tiene cerca de un poco más de 1000 páginas, son la descripción de las fórmulas DAX actuales, ¿bien? De las medias DAX. Imagínate 1000 páginas sabérselo. Es una locura. Yo no recomiendo a nadie estudiar las 1000 páginas esas ni ser un experto en DAX, en absoluto. ¿Por qué? Normalmente las fórmulas DAX que usás en un modelo bien estructurado son muy pocas. ¿Bien? Por ejemplo, este, que está acá, vamos a ver las medidas que tiene. Yo normalmente lo que hago es tener las medidas por áreas, si se puede llamar así. Bien, yo las tengo por áreas identificadas y son las que yo más o menos trabajo siempre en todas las empresas y que son más o menos dentro de todo bastante simples. Bien, son fórmulas muy simples. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un modelo estructurado y si tenés un modelo estructurado que es transaccional, vos ya tenés el dato puesto, ya lo tenés el dato servido ahí. ¿Bien? Entonces es mucho más sencillo de lo que uno se imagina, lo que es el modelado y lo que es la parte de cálculo que se le vaya a poner. Y a su vez, tener un ERP estructurado, a vos te da la certeza que la empresa está trabajando bien y que ese input que vos estás teniendo es fantástico. ¿Bien? Que es quizás la esencia de todo lo que estamos nosotros hablando. Entonces, yo tengo mis series de medidas que están puestas acá, que son muy simples. Y que son, yo les digo cómo hago. Yo normalmente lo que hago es copiar y pegar. Es decir, vos me preguntás cómo hago algunas de estas en forma de memoria, ni me las sé de memoria. Este modelo de datos lo hice yo, completo, punta a punta. Bien, me acuerdo que se me había roto el que tenía cuando había ido a Colombia y esto lo hice en una noche. Bien, ¿por qué razón? Bueno, ojo, yo ya conozco el ERP, ya conozco las relaciones de tabla, ya tengo las queries, en los casos que yo no tenía relaciones de tabla, yo tengo las queries que me dio una vez el desarrollador para poder levantar cada una de estas vistas, entonces simplemente fue copiar eso. ¿Y qué pasa? Cada cliente que yo tengo en Tango le hago exactamente lo mismo. ¿Bien? Después jugaré con las opciones de parametrización específica que tenga ese cliente, qué significa con los clasificadores, cómo los tenga, con cómo lo definen ellos al proceso, si trabajan con cotizaciones o no, si trabajan con órdenes de compra o no, si trabajan con pedido de compra o no, pedido de venta, perdón. Es decir, todo ese tipo de cosas ya lo voy viendo la particularización que tenga cada cliente. ¿Bien? Pero el global lo tenés definido. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié en que lo más importante de todo cuando vayamos a hacer este tipo de análisis es conocer el negocio. Una vez que tenés importado todo, tenés metidas las fórmulas, que no son para nada complejas, nos queda graficar. ¿Bien? Entonces, para hacer una idea, este es el modelo de datos ese que está corriendo. Acá está conectado al servidor este donde está corriendo el ERP. Tiene un acceso web donde yo saco los tipos de cambio. Está entrando al Banco Central de la República Argentina para sacar la cotización del dólar. Nosotros en Argentina tenemos una complicación con el dólar. Hay muchos tipos de cambio, creo que son cerca de 20 tipos de cambio. Que hay gente ahora, justo ahora está cambiando el gobierno. El lunes que viene hay gobierno nuevo
teóricamente se va a reorganizar todo eso, se va a reestructurar para sincerar el mercado cambiario, pero mientras tanto tienen que tener de alguna forma sacar el dato para poder mostrar. Bien, porque el peso tiene una devaluación constante. Entonces, fíjense cómo uno adapta la forma de ver la información de acuerdo al contexto que tenés en ese momento. Y por último, yo tengo un SharePoint donde tengo metido unos formularios de producción para cargar datos, plus un acomodamiento diferente del plan de cuentas. Y esto está corriendo con una actualización sobre esto que está acá. Bien, que uno puede elegir la frecuencia de actualización. Yo estoy con la versión premium. Si es la versión premium, a mí, salvo que hagas todo con streaming, bien, yo puedo ponerle a este, ¿ok? Y puedo poner la zona horaria donde yo quiero que trabaje, si en Chile le pongo Chile, Montevideo, lo que sea, y yo le podría asignar hasta, en intervalos de 30 minutos, hasta 48 actualizaciones por día. Lo que en la mayoría de los casos funciona sin ningún tipo de problema. Salvo que tengas algo específico que verlo, por ejemplo, yo estoy analizando la parte financiera y dentro de la parte financiera yo estoy trabajando fuerte en lo que hace la recaudación en mis cuentas colectoras, yo quizás eso lo pongo en streaming. Bien, que esté pegando constantemente a la fuente esa de datos porque yo necesito verla en tiempo real. Salvo eso, con intervalos de media hora andamos joya, como decimos acá en Argentina. Y ahora eso me queda crear. ¿Cómo vamos con las explicaciones? ¿Cómo la están viendo? ¿Alguna duda? Ah, perdón, había encargado. Yo les pido cuando ustedes me hagan preguntas, yo ahora voy a leer las preguntas que estaban puestas acá. Había varias, les digo, perdónenme que no les había respondido. Yo cuando comparto pantalla ya no veo lo que está acá y no me sale el warning o el aviso de que estaban las preguntas. Yo les pido a ustedes, prendan el micrófono, no hay ningún problema. Yo voy a leer las preguntas que tengo. Ricardo me pregunta. Es otra óptica la del financiero, auditor, integridad, y se garantiza el producto final, totalmente. Pero yo no lo pongo como que sea otra óptica, Ricardo. Yo lo pongo como una óptica imprescindible. No importa que yo haga un análisis de campo. A mí me toca una citrícola, una que viene a ustedes y se llama Argentina. En Argentina nosotros nos encargaron de hacer campo. Campo vendría a ser todas las plantaciones de limón que ellos tienen. El empaque, la cosecha, que es otra área específica, que es sacar ese limón, digamos, de la finca para la cosecha, es un proceso en sí, que yo le llamo un área distinta. El empaque, que es cuando voy a empacar la fruta fresca que se deriva de Europa o de Estados Unidos o de Rusia. Y por último tenés la industria, que es la fruta que no va a empaque, donde se la procesa y sale acá jugo esencial de limón, cáscara, pectina, una cantidad de productos adicionales que hay. Entonces nosotros nos encargaron de hacer eso. Lo primero que hemos hecho ha sido conectarlo, el ERP de ellos, que se llama, en este caso no me acuerdo el nombre del ERP, lo hemos conectado directamente con el Power BI, ya tenemos todos los datos y hemos empezado a trabajar en los indicadores y hemos largado las planillas de auditoría. Sí o sí lo hacemos siempre, porque no solamente yo tengo que medir que el informe que está saliendo del sistema sea el real, sino también tengo que medir que lo que yo he procesado, las fórmulas que he puesto, los filtros que yo he puesto en la captación de ese dato realmente coincidan con la realidad. Esto es condición sine qua non. Yo no avanzo si no tengo eso andando. ¿Bien? Y te das con muchísima sorpresa. Normalmente lo que yo le llamo, hay un proceso que se llama desandar el informe actual. Nosotros lo que hacemos es que el cliente a mí me suba en el SharePoint del cliente todos los informes que él usa de esa área. Entonces yo le pido el informe al directorio que esté presentando, si hay un análisis de cosecha, por ejemplo en el caso de Argentina, yo quiero que me manden ese. ¿Y qué hago yo ese? Le pregunto, ¿dónde sacás buena información? Entonces agarro y cotejo que ese esté bien. ¿Por qué no somos? A veces me dicen, no, pero en el sistema me larga un tipo de movimiento que yo no lo tengo que considerar y lo filtro cuando saco mi Excel. En el sistema hay un tipo de movimiento que yo no lo llevo, que lo llevo por fuera porque no está considerado en el ERP ese tipo de movimiento. Bueno, todas esas excepciones yo las tengo que saber. Y después, una vez que yo sé eso y está conectado, ya empiezo a trabajar en lo otro. No te das una idea de la importancia, Ricardo, que tiene esto que vos estás diciendo ahí. Luego, la integridad del costo, en lo del costo de mercadería vendida para entorno altamente inflacionario. Venezuela, por favor. ¿Cómo hago eso? Eso no sé quién es el que pregunta. Creo, no sé, creo que es Ricardo también. Yo te muestro cómo hago en Argentina. Nosotros en la facultad, yo soy contador público, a nosotros nos enseñan que podemos evaluar el precio de la última compra, precio por medio ponderado, último entrado, primero entrado, primero salido. Son distintas alternativas de evaluación del costo de mercadería vendida. Nosotros lo que tomamos es el precio actual del proveedor. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago yo?
en el momento que se está viendo, normalmente los proveedores acá en Argentina, y me imagino que debe ser en Venezuela, te mandan la lista de precios con actualización casi constante. Bien, me imagino yo. Es decir, cada vez que hay una variación, vos la puedes tener. Es decir, capaz que tengas una semanal, una diaria, no sé, o una mensual. O hay veces, por ejemplo, si tenés una franquicia, me pasa, en Argentina tenemos unos clientes que tienen varias franquicias del Cardón. Cardón es una firma de ropa muy importante acá en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cardón mismo ya en el software que te da, ya tiene tenés constantemente actualizados los precios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cada vez que se vende, yo lo que hice es traer el costo de mercadería vendida que me informa mi proveedor que está vigente en ese momento y lo pongo dentro de lo que es el listado de facturación que yo estoy teniendo. Vamos a ver aquí ese modelo de datos. Este es el modelo de datos que uso yo en las capacitaciones, que es un modelo real que integralmente ve toda la empresa. Entonces, fíjate, el mismo Tango este, ¿cómo te lo muestra eso? Vos elegís qué costeo querés usar y te aparece un listado donde te aparece el costo total. Entonces, cada renglón tiene el costo total que tiene ese producto si vos comprás y vendés. Ya vamos a ver qué sería si yo produzco, porque tiene una variación adicional. Por acá está ese costo total. Bueno, me pone, acá está. Me muestra como referencial el costo de la última compra y me pone el costo total donde yo puedo parametrizarlo en este ERP, concretamente en el Tango, por ejemplo, donde yo le digo quiero usar el proveedor. Entonces cada renglón asocia el producto con respecto a la fecha que está vendiendo, toma el precio de lista del proveedor y me está poniendo ahí. Entonces mi costo de mercadería vendida está constantemente actualizado. Cuando yo voy a ver mi margen de contribución, está joya. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Me dicen muchos, porque ese no es el costo real. Porque yo la compré quizá esa mercadería, poner el caso, me pasa con este del Cardón. Estaba hablando justamente esta mañana, no, ayer tenía una reunión con ellos. Entonces hablaba con el CEO de la empresa. Me dice, mira, Antonio, me dice, está bárbaro lo que vos me decís, pero yo ese producto lo he comprado hace 5 meses, cuando inició la campaña, ¿bien? Generalmente vos cuando compras ropa, por ejemplo, compras por temporada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a Europa, ven todo lo que hay tendencia en Europa, que en Europa el invierno, por ejemplo, están ahora. Entonces, ya hoy van a ver qué hay en Europa en invierno, vienen acá a la Argentina y ya compran hoy la tendencia a lo que es Europa y en Argentina empieza la temporada recién en junio. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Entre diciembre y junio yo tengo inflación altamente potente. Entonces, ese precio que yo he comprado en diciembre, quizás, o en enero, ese producto, cuando yo lo venda en junio, me da un margen de contribución fantástico si yo considero ese precio. Si yo tomo el precio de mercado que tiene en ese momento la mercadería, es mi margen real. Pero ahora bien, ¿cómo lo muestro yo al otro? Entonces lo que yo hago es esto. Yo tengo ventas, costo de mercadería vendida evaluado de esa forma, tengo mi margen de contribución, tengo después gasto de estructura y todo lo demás, y hay un renglón después del EBITDA que se llama resultado por tenencia. Y acá pongo el diferencial que hay entre el valor que yo compré ese producto y el valor del momento de venta. ¿Qué hago yo acá? Esto es gestión de compras, esto es gestión comercial. ¿Ya? No sé si ahí te contesto un poco cómo se maneja en procesos altamente inflacionarios el costo de mercadería vendida. Y fíjate que es mucho más simple de lo que uno se imagina. Bien, Fernando Benítez, es realizar un clúster de clientes para agrupar cada tipo. Sería más o menos así. Eh, Respecto a esta pregunta, lo vamos a hacer muy rápido, te lo voy a mostrar con una realidad. Vamos a ver, fíjate cómo lo administran hoy un ERP simple. De vuelta, esto es el ERP más simple que hay en Argentina, o uno de los más simples, digamos, que se puede considerar ya estructuralmente completo. Bien, que vos podés ver la integridad de la información. No estamos hablando de SAP, nada, así que si está en esto, está en cualquier otro. Yo tengo acá la venta. Vamos a ver el detalle de facturación. Estoy entrando para ver simplemente el detalle de ventas. Vos fíjate lo que te permite hacer esto. Detalle de, perdón, eso detalle de comprobantes, sí, esta es. Cuando vos sacás cualquier reporte en cualquier sistema, vos podés elegir las columnas que querés ver. Entonces yo voy acá a elegir todas las columnas. Y fíjate algo, no es solamente hacer un clúster, sino que es
jugar literalmente con todas las clasificaciones que vos quieras. Y mira vos, este sistema te permite, por ejemplo, trabajar con 12 dimensiones para los artículos y 12 dimensiones para los clientes. Entonces te lo ponen por carpeta. Entonces yo acá pongo, por ejemplo, yo puedo decir, esto es carpeta de clientes nivel 1. Entonces yo agarro y digo, bueno, en nivel 1 yo pongo la actividad. Nivel 2 si pertenece a distintos clústeres tecnológicos, clúster agropecuario o lo que fuera. Nivel 3 zona geográfica. Nivel 4 no sé, rubro que pertenece. Nivel 5 si son grupo económico. Mira, yo tengo 12 para poner. Y lo mismo para los artículos. Es decir, yo le puedo decir, bueno, a ver, artículos, que dice carpeta nivel 1 hasta la 12. Yo puedo decir, bueno, primero el tipo de envase. El segundo, la marca. El tercero, no sé, para qué sirve. El cuarto, tal cosa. Normalmente no usa los 12. Bien, es decir, tienes un análisis muy profundo para usar los 12. Normalmente yo he visto empresas que lo usan hasta el 5, hasta el 6. Haz lo que vos quieras. ¿Cuál es el error que cometemos? No estudiamos el ERP. Entonces, ¿qué sucede? Es una discusión constante que yo tengo con los implementadores de software. ¿Qué pasa? El cliente lo parametrizó originalmente. Me pasó en este cliente que les decía yo la agropecuaria y justamente tiene el Tango. Ellos tienen el Tango de hace 15 años aproximadamente. El Tango, la primera versión salió en el 93, 94. Bien, ellos creo que desde el año 2000 o 2010, 2005 por ahí, empezaron a usar el Tango y tienen parametrizado desde entonces. Desde entonces a hoy prácticamente hubo versiones, una por año de Tango nuevas, que fueron incorporando conceptos como estos. Pero ¿qué ha pasado? Nunca han cambiado la parametrización original. Seguís usándolo como si fuese el producto viejo que tenías antes, ¿bien? Y no aprovechas en absoluto. Y es un problema del implementador del software, de la gente del sistema, de no advertir eso y no proponer los cambios que se vayan a hacer. Es la otra pregunta. ¿El Tango trabaja en línea o integra con módulos? El Tango trabaja en línea. Casi todos los ERP hoy ya trabajan en línea. Yo creo que eso ya no existe en tener los servidores con el software. Yo creo que ya prácticamente todo así. Es decir, ¿qué es lo que hace? Te quitan infraestructura, ya no necesitas un servidor en la mayoría de los casos. Bien, me he dicho, el Tango no sé bien, yo creo que trabaja todo en línea, pero la mayoría de los softwares ya hoy trabajan de esa manera. ¿Cómo gestionar los accesos al ERP con los clientes? ¿Ellos te dan las credenciales de factura? Sí. A ver, de lectura. ¿Cómo viene el asunto? Nosotros normalmente lo que hacemos, acá hay una disputa bastante grande en este punto. A ver, ¿cómo trabaja? Para mí la tendencia va a ser lo que sucede con el QuickBooks. Los que no lo conozcan, entren, busquen Intuit, QuickBooks. Justo las credenciales se me perdieron de la que tenía cargada de ejemplo y validarla es bastante complicado porque tienes toda la validación doble, es bastante complicado, me va a llevar tiempo mostrarles, pero con el QuickBooks, por ejemplo, lo que vos haces es con el mismo usuario que tenés de operación, vos lo conectás la primera vez y ya tiene todas las vistas generadas. Todo eso que vieron ustedes, donde me aparecían acá las 3.700 tablas y demás, con el QuickBooks lo tenés directo, lo tenés resumido a toda la información de la empresa que realmente es relevante y está muy bien desarrollado. Un modelo de datos con QuickBooks lo armás en no más de 4 o 5 horas. Posta, les digo, ¿no? Entonces, y trabajás directamente con el mismo usuario que tenías el usuario del ERP. Es decir, el usuario que vos tenés de acceso, si vos querés armar tu modelo de datos, te conectás y lo mandás sin ningún tipo de problema. Bien, eso es lo que yo llamo el paraíso, lo mejor de todo que te puede llegar a suceder. Ahora bien, hay sistemas, o el Tango también trabaja más o menos igual, solamente que no tenés tan desarrolladas las vistas. Pero hay otro sistema que me está sucediendo donde el usuario de la base de datos me lo tienen que dar. Y hay veces que te lo facturan por aparte, lo que es una locura. Es decir, yo creo que esos ERP ya están, digamos, van a tener la tendencia, los va a obligar a que realmente te den el mismo usuario que vos tenías, o si querés un usuario específico de acceso a la base de datos, pero tiene que ser gratis, te tienen que dar uno de esos. ¿Por qué lo son? Porque vos, el sistema es tuyo, no es que lo tenés. Es decir, no vas a modificar vos la estructuración de la base de datos, no vas a modificar la parametrización, pero los datos de ahí son tuyos, porque vos estás pagando una licencia de mantenimiento. Entonces te lo tendría que dar gratis. ¿Bien? Costo de reposición actualizado. Gracias, es un aspecto ideal para el presupuesto. No permite
descapitalización, ¿sí? Eso es lo que decíamos. ¿Bien? Bueno, estas eran las preguntas que había hasta acá. Vamos a ir un poquito con lo que habíamos hecho. ¿Bien? Yo tengo este funcionando. Entonces, lo primero que hago yo, una vez que tengo el modelo de datos funcionando, ya está andando, está conectado y demás, es controlarlo. ¿Bien? Yo necesito ya empezar a controlar esto. Entonces, lo que pido normalmente es el manual de marca. A veces lo tenés al manual de marca, a veces no. ¿Qué es el manual de marca? El manual de marca es donde te dice qué colores tenés, los tipos de letras, es decir, qué iconos va a tener en la reportería y todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Hay empresas que lo tienen hiper-desarrollado y otras lo que hago yo es entrar a la página web de la empresa y extraigo los tipos de colores, los tipos de letras, los logotipos y demás, y en base a eso armo lo que se llama mi template. Y vamos a verlo al template acá. El template es básicamente una hoja en blanco, perdón, justo este template tiene cosas, perdón, un segundo, este template en teoría no tendría que tener nada, pero bueno, acá se ve que me he equivocado, lo empezó a cargar el nivel de datos. El template a mí lo que tendría, básicamente vamos a poner acá, es una hoja en blanco, así como esta, donde no tengo nada, pero yo ya tengo cargada. Cuando yo hago un gráfico, los colores que van a salir son los colores de la empresa, estaría el logo de la empresa, el tipo de letra de la empresa, entonces, y ya conectado, por supuesto, con todos los datos que yo tenga acceso de acuerdo a mi posición dentro de la empresa. Si yo soy de producción, voy a ver las listas de producción y la forma de producción. Si soy de logística, voy a ver lo de logística. Si soy de tesorería, voy a ver lo de finanzas y así sucesivamente. Y la persona que va a crear acá sus propios paneles, una vez que lo abra, no va a poder modificar en absoluto todo lo que tiene acá. ¿Bien? No lo puede modificar. ¿Ok? Es más, va a tener un área de trabajo, yo generalmente le llamo el área de trabajo funcional, donde él accede directamente a esa información. ¿Bien? Va a tener, en lo que va a hacer es poner, guardar como, le va a poner el nombre que quiera, ese reporte que va a empezar a crear, y lo va a guardar en el área de trabajo que él estime. En fin, miren ustedes, este es, por ejemplo, de esta empresa, el que yo trabajo, y el que yo le llamo funcionales, es donde yo ya le pongo el template vacío a cada uno de los tomadores de decisión para que empiecen a crear sus propios paneles. ¿Bien? Entonces le dejo ese ámbito de trabajo ahí, ellos entran con su usuario, su clave, levantan, crean su área de trabajo que se va a llamar, ponerle Antonio Sánchez, lo que sea, que la va a ver solamente él o las personas que él autorice que la vean, ¿bien? Porque cada área de trabajo vos definís qué rol va a cumplir la persona que lo esté viendo. Y en base a eso, trabajamos, ¿ok? Y empieza a crear. El primer panel que yo creo es el de auditoría que yo les decía. El de auditoría es algo similar a esto, ¿bien? Donde yo pongo, por ejemplo, mayor contable. Entonces yo hago que la empresa tire el mayor contable y de algunas cuentas específicas y yo hago que mi analista contable empiece a verificar que efectivamente esté acá. ¿Qué es lo que veo? El tipo de asiento que está entrando, por ejemplo, acá el tipo de asiento, yo quiero ver si hace apertura y cierre de ejercicio, si hay muchos asientos manuales, de qué módulo viene el asiento, si están viniendo de todos los módulos. Es decir, yo acá me hago una visión general de lo que estoy teniendo, ¿bien? Luego veo sumas y saldos. Yo le digo a la empresa, dame el sumas y saldo que vos trabajás, y yo agarro, lo cotejo con el que tengo yo, bien, y empiezo a verlo, a ver qué es lo que me da. Cuenta corriente clientes, lo mismo, es decir, yo quiero ver que los recibos estén imputados, que cuando yo vea el saldo de un cliente, bien, quiero ver el estado, si realmente lo que está pendiente, según el estado que me figure acá, es efectivamente lo que está pendiente. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no se imputan todos los comprobantes, entonces tenés todo como pendiente y ya capaz que son facturas canceladas. Es decir, todas esas cosas yo lo veo acá, ¿bien? En estas planillas de auditoría. Una vez que tengo hechas las planillas de auditoría y que me dan el OK, empiezo a trabajar en lo que sería la presentación propiamente dicha, que ha sido la última que nosotros habíamos visto. Donde yo empiezo a crear y empiezo a trabajar en eso. ¿Bien? Cuando yo tengo todo esto, tengo que distribuir la información. Entonces hay clientes que nosotros le hacemos el mantenimiento, y si nosotros le hacemos el mantenimiento, le hacemos la llevada de todo esto, nosotros hemos hecho un entorno, un intranet, donde se define el rol del usuario y qué paneles va a ver ese usuario.
Bien. Entonces, tenemos varios clientes donde nosotros decimos, bueno, qué tipo de paneles va a haber cada una de las personas que tienen acceso a esto. Bien. Y cada una de esas personas tienen ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, esta de Alpums, una entrada a la intranet donde con un usuario y clave ven exclusivamente sus paneles. ¿Ok? Entonces son paneles de visualización, no son de edición. Son usuarios que simplemente lo que hacen es ver. Vos le cargas el HTML de cada uno de esos dentro de la intranet y la están viendo. Y ponele, vamos a ver en la intranet nuestra de ejemplo, vamos a poner acá entre ellos como ejemplo, bien, son los que usaba yo en los cursos antes y los cursos actuales ya tienen bastante mejor lo que es los paneles. Entonces, pon el caso que vos sos funcional, puedes tener los paneles gerenciales para el directorio, digamos, comercial, bien, donde tenés el resumen comercial del directorio, ok, con análisis de los vendedores y demás, o en su defecto, si sos específico ya, por ejemplo, el panel del cuenta correntista. Bien, para saber, esto es la información que solamente ve el cuenta correntista cliente, por ejemplo. Va a tener simplemente este panel abierto, donde va a tener todos los clientes que le están debiendo dinero, pone acá, ve los vencimientos en el tiempo y ve qué comprobantes son. Y se acabó, y tiene toda esta información para que su función sea lo más rápido posible la esté teniendo. Esta es cómo nosotros vemos con el equipo el trabajo para poder operar. Bien, es decir, es la forma que nosotros vemos el análisis de empresa. Bien, muchas veces, ¿cómo se llama esto? Yo me doy cuenta que cuando cometemos muchos errores los analistas de datos, cuando empiezan a trabajar con esto y básicamente no se dan cuenta, ellos lo que hacen es, muchas veces, ¿qué es los errores? Yo quiero cambiar esa metodología, yo quiero cambiar esa visión. Yo quiero que los analistas, que seamos los analistas, no seamos analistas de datos, seamos analistas de negocio, que veamos la integridad de un negocio. Normalmente nosotros nos quedamos con que replicar el Excel que tiene el tomador de decisiones. Me dice, no, para mí me han pedido eso, yo voy a hacer eso que me piden. No, él no sabe, el tomador de decisión, a dónde puede llegar con la información. Entonces está en nosotros abrirles la cabeza de una forma, ¿bien? Y seducirlos con todo esto que se puede llegar a ver. Y no saben lo que es el cambio grande que hay en el tomador de decisión al modo de hacer. A ver, Erika pregunta, los paneles funcionales, como la seguridad misma del ERP, es independiente y tiene que definirse. Sí, vos definís qué querés ver. Bien, ¿ok? Acá lo que se hace es que básicamente cada persona, bien, cada persona define, vos definís qué perfil tiene de visualización. Entonces, ese perfil de visualización tenés dos formas de hacerlo. Con la intranet, así como yo te mostré, donde él tenga un acceso específico y ve sus paneles específicos, o en su defecto, vos lo que haces es crear el panel, ¿ok? Crear el panel, ponerlo en un área de trabajo específica de él y le das el acceso. Bien, por ejemplo, administrar el acceso y acá te aparece, bueno, acá en este caso somos los dos nuestros del equipo, que son los del ejemplo. Pero vamos a ver una empresa. Bueno, acá está. Estos son los funcionarios de la empresa que están viendo ahora. Si yo voy a ver los accesos, fíjate que son las personas que puede haber. Hay uno solo que se llama, Argentina, que es de la empresa, el genérico que nosotros creamos, por ejemplo, en este caso, creamos un usuario genérico con una licencia premium, que son hoy el tomador de decisión de estas áreas que está viendo. Una vez que esté esto definido, listo, se empieza a crear ya individualmente la persona que va a ver el panel. Entonces, vos le creas el área de trabajo y esa área de trabajo es propia donde vos pones los paneles generales. Una vez que se loguea esa persona con su usuario, él puede armar esta estructuración igual. Entonces vemos, por ejemplo, en esta, o fíjate que también yo tengo acá lo que se llama el funcional de esta, perdón, a ver, acá está. Donde tiene los paneles, no tiene el modelo de datos porque no lo pueden modificar, y fíjate que yo voy a administrar el acceso y acá sí me aparecen los de la empresa. Leandro y Daniel, que son, este es el CFO y este es el analista contable, o el jefe de contaduría, digamos, se podría decir, que de esta empresa
ven la información. ¿Ok? Entonces, y cada uno de ellos puede crear sus propios paneles en sus áreas específicas. Y ahí acá yo los tengo, bueno, yo los puse como administrador ahora, pero cuando vos le das el rol, puede ser administrador, colaborador, visor, o lo sacás directamente al mercado. Ricardo pregunta, ¿es correcta la tendencia del ERP en línea y a utilizar transaccionalmente y reportar con otras herramientas? Cuando incentivas al usuario a mejorar las presentaciones y modelar la información, le cambia la mentalidad de estructurar la visión. Sí, totalmente. Totalmente. Cambia drásticamente. Sí, primer punto. Normalmente lo que vos haces, yo tengo modelos de datos, fíjense acá, sin mostrar datos que es confidencial, digamos, pero la estructuración la puedo mostrar así en general. Yo tengo empresas donde nosotros hemos conectado con múltiples fuentes de datos. ¿Bien? Esto tienen varias bases de datos que se están alimentando. Y era una base de datos, una balanza, una base de datos del ERP y una base de datos de una paletizadora, mezcladora, no sé qué era. Entonces, o por ejemplo, múltiples SharePoint. Es decir, acá es, vos podés tener modelos de datos que trabajen con muchísimas fuentes de datos. Es decir, no es que vos ponés un solo sistema, sino vos armás un conjunto de datos que es múltiples. Y en la segunda parte de lo que vos decías, Ricardo, es decir, hoy por hoy vos agarrás, es decir, el cambio cultural que hay, nosotros definimos tres etapas siempre en una implementación. No solamente en la etapa de implementación, sino en cómo se vive la implementación en la empresa. La primera, se puede decir así, es, si yo tengo que decir por etapas esto, yo tengo que decir que la primera etapa, ¿bien? Es una donde se produce un cambio cultural de trabajar en tiempo real y con datos ciertos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? En una pyme normalmente el contador me presenta el resultado una vez cada 3 meses. Y yo estoy acostumbrado a ver el resultado una vez cada 3 meses. Y después se ve en Excel con determinados indicadores que te muestran. O acá te están haciendo que la empresa trabaje en tiempo real y que vos tengas acceso en tiempo real a toda la información sin ningún esfuerzo. ¿Bien? Y muchas veces el cambio cultural de trabajar en tiempo real es simplemente sistematizarte en tu tarea. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, poner el proceso de venta. Yo siempre uso de ejemplo. Normalmente en las empresas que hacen las cotizaciones la hacen con un Excel. El pedido la sacan con otro Excel. Acá en Argentina la facturación la hacen directamente en el AFIP, que es la administradora, que se hace una factura electrónica en la administradora de impuestos de ingresos públicos acá en Argentina, y después se carga en el sistema. Son 4 o 5 transacciones que haces y perdés una cantidad de tiempo. Si lo haces con un ERP, aunque sea el más simple, la cotización te sale directamente del ERP. Esa misma cotización, vos lo que le cambiás las condiciones de acuerdo a lo que va a ser el pedido de venta o la nota de venta, que vos haces, y esa misma nota de venta, cuando se factura, se transforma en factura. Es una sola transacción que va cambiando el estado. Entonces ahorrás una cantidad de tiempo. Y vos en el acto podés saber qué cotizaciones tenés abiertas, cuántas se van cumpliendo, qué tenés remitido, qué tenés pendiente de remitir, qué tenés pendiente de facturar, qué tenés pendiente de cobrar. Es mucho más simple de lo que uno se imagina. Simplemente hay que sistematizar y hay que organizarse. Entonces, ese es el primer cambio cultural grande, grande que se hace. Nosotros a veces, si vemos que la empresa no está dispuesta a hacer ese cambio, nosotros no la tomamos de cliente directamente. Segunda etapa es el proceso de creación propiamente dicho, que es modelar todo, crear los paneles, es decir, crear paneles, se puede llamar, ¿ok? Que es todo lo que hemos visto básicamente en ese Gantt. Y una tercera etapa, que nosotros hoy ya la estamos considerando como fundamental, es lograr la usabilidad de los paneles. ¿Qué sucede? Muchos analistas cometemos el error, hablo en plural y me incluyo yo ahí también, de crear paneles que son para mí. Y si a mí me gustan los colores, me gustan las visualizaciones de cebra, yo le meto con todo lo más lindo que hay, todo lo más, pero no logro la empatía necesaria con el tomador de decisión de que efectivamente esto lo entienda. Y si la persona no lo entiende al panel, o no sabe usarlo, o no sabe llevarlo en su día a día para pensar estratégicamente, ese panel no se va a usar. No saben la cantidad de clientes que yo tengo que tienen una cantidad de paneles desarrollados y que están archivados, como decimos nosotros, son pisapapeles,
que no sirven para nada. No sirven para nada, no es que no sirvan para nada, fueron muy bien hechos quizás, pero la persona no estaba acostumbrada a verlo. Entonces nosotros tenemos un departamento que se encarga de acompañar durante 30 a 60 días a la persona en verificar que ese panel lo use y que se adapte realmente a lo que él necesita en su día a día. Bien, si armas tus implementaciones considerando estas tres etapas, es decir, matas mucho, mucho de los problemas de olor que puedes llegar a tener. ¿No han tenido mucha resistencia al cambio en las primeras etapas? Sí, muchísimo. Posteriormente, otra cosa. También en los dos lados hemos tenido mucha resistencia al cambio. Mucha. Yo cuento siempre una anécdota, no puedo decir nombre de la empresa, nada. Me pasó en una donde yo hago el análisis comercial y empiezo a mostrar. Es un caso que lo puse en LinkedIn. Es un caso real esto que me pasó. Y yo medio lo uso siempre de muestra que siempre yo trato, cuando se me produce la primera resistencia, trato de vencerla de esta forma. Estábamos en la reunión de directorio y yo tenía que presentar ya mis primeros paneles, ya hemos pasado a la etapa de auditoría, empezamos a trabajar con lo que llamamos los paneles finales, y estaba el gerente comercial, estaba el gerente administrativo, estaba el director comercial y el director administrativo, que eran hijos del dueño de la empresa, una empresa familiar, y estaba el dueño. Era justamente un cliente acá local, así que era presencial la reunión. Estábamos todos ahí, estaba mi mujer y mi socia, la que se encarga de la etapa uno y la etapa 3 de todo ese proceso que hemos visto ahí, bien, con todo su equipo. Es decir, en principio no tenía tanta incidencia, hoy prácticamente tiene tanta incidencia como yo o más en algunos proyectos. Entonces, estábamos todos, éramos cerca de 7, 8 personas que estábamos ahí, y me acuerdo cuando yo empiezo a presentar, me dice el gerente comercial, mira Antonio, me dice, esto no me sirve a mí. ¿Por qué lo hacemos? Porque no estás considerando esto. Y era una, digamos, la estructura que había armado era una estructura muy compleja y muy difícil. Muy difícil, aparte no tenía ninguna lógica comercial. Entonces cuando le digo yo, ¿y cómo lo armás vos, Juan, ponele? Pero ¿cómo lo armás vos, Juan, a esto? Me dice, mira, yo lo que hago es sacar este listado, este listado, este listado, este listado, este de acá, y empiezo a hacerla. Le digo, ¿te animás a mostrarme cómo lo armás acá? Entonces, claro, empezó a armarla a los primeros 5 o 10 minutos que estábamos ahí, mientras tomábamos un café en la reunión esta, y iba a dar con mucho más tiempo, lo paro y le digo, ¿cuánto tiempo te lleva real? No, me dice, mira, yo, orgulloso, dice que él trabajaba en el reporte, me dice, me lleva entre casi una hora para hacerlo. Y digo, ¿cada cuánto lo haces? Me dice, cada vez que lo necesito. Entonces le digo yo, bueno, vos sos gerente comercial, vos tenés un sueldo de gerente comercial. Deducile al sueldo el tiempo que tenés en hacer ese panel, ¿bien? Todos los días. A su vez, deducir a lo que es tomar decisiones con información offline, ¿bien? Y ahí nomás el director comercial, que era uno de los hijos del dueño, dice, y aparte lo hace mal, porque tiene errores constantemente. Y es lógico, vos tenés errores cada vez que exportás un Excel y lo haces en tabla dinámica, siempre tenés errores. Entonces, conclusión, quedó muerto el tipo. Digo yo, mira, esta forma de decidir no tenés que hacer nada de eso, y tu cabeza todos los días va a estar pensando en la estrategia. Yo ahí venzo ese primer cambio cultural. Normalmente cuando vos cuantificás el cambio, es decir, cuantificás desde el punto de vista en tiempo, el resultado con errores, que tomás decisiones con errores y demás, y le mostrás al tomador de decisiones, y mira, con esta herramienta, vos, esa pérdida de dinero, que es el tiempo que vas a usar o lo que sea, te digo que solo entra en la variante. ¿Bien? Incluso hay resistencia, dice Erika, incluso hay resistencia a la utilización de datos. Es decir, tal vez cuentan con un ERP, utilizan el sistema y ahí queda el proceso. No están dispuestos a utilizar. Totalmente de acuerdo. Es una inercia que hay, la tenés que vencer. Pero pensá, Erika, tanto Erika como Ricardo decían, ustedes hagan el ejercicio ese que yo he hecho con la persona esta, el gerente comercial, es decir, preguntarle cuánto tiempo le lleva y cuantificarlo ese tiempo. A su vez agarró un reporte de él y mostrarle las variaciones que hay. De seguro, si lo hicieron en un Excel y vos tenés un panel bien desarrollado en Power BI, no hay punto de comparación. Entonces, esa contrastación entre un sistema y el otro, digamos, una forma de ver y el otro, tiene un costo para la empresa. A su vez, la otra, que me pasa muchas veces, el ERP está tremendamente subutilizado. Es decir, generalmente no usan todas las variables, hacen muchas cosas por fuera. Dicen que les lleva mucho tiempo, que es protocolar, digamos que es mucho, no protocolar, ¿cómo se dice? Muy burocrático. Y de vuelta, hay que ver si realmente vos lo podés bajar toda esa burocracia metiendo toda la información en el ERP. Eso es lo que hago yo. ¿Bien?
Y con eso les puedo asegurar que se logra el cambio. ¿Ah? ¿Alguna duda adicional? ¿Qué les pareció la charla? Es decir, un poco mi idea era mostrarles un paneo completo de cuáles son los factores que yo tengo en cuenta y que tienen que ver ustedes a la hora de hacer un análisis. ¿Bien? Y cómo voy resolviendo las situaciones. Es decir, ustedes siempre piensen que tienen que tomar casi todas las transacciones que tengan. Es decir, casi, si ustedes agarran un área, fíjense todas las tablas o todas las vistas que tengan disponibles de esa área para poder hacer el análisis integral. Traten de que ya no uses el ERP para hacer reportes. Bien, que no tengan que exportar un Excel, no tengan que ver el reporte directamente en el ERP, sino que lo estés poniendo vos en el grupo de paneles que le estés generando al cliente. Y les puedo asegurar que no le van a errar. Bien, no le van a errar. El trabajo duro está al principio cuando lo armás al modelo de datos ese, pero una vez que lo tengas modelo de datos, olvídate, ya está. Es simplemente cuesta abajo. Es decir, ya no te cuesta nada lograr que generar los paneles en base a eso. Ah, bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por el comentario. Así que bueno, yo le quedo a disposición de ustedes cualquier duda. Yo acá les pongo mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, yo siempre los contesto. Bien. Y también les doy mi celular por si alguno me quiere mandar un WhatsApp o algo por el estilo. A disposición de ustedes. ¿Ok? Sí, acá me pregunta Rodrigo para hacerlo. Nosotros normalmente, ¿cómo hago yo los cursos? Todos los cursos se graban, es decir, se tienen en línea y normalmente las personas que se inscriben en el curso hay muchos que son certificados, incluso Microsoft. ¿Por qué? Porque yo lo que brindo es una visión integral más que la visión propia de un analista de Power BI, donde te enseñan miles de fórmulas, todo sin ver una visión integradora. Yo lo que hago es desarrollar eso que hemos visto nosotros ahora, se lo desarrolla completo en un curso. Es más, fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el de finanzas, este era el de comercial. Bueno, el de comercial, veamos el modelo de datos comercial. Modelo de datos comercial que si esto es la copia de la base de datos que yo tengo real, solamente que accedes a esta para que, porque yo no te puedo dar las claves de mi base de datos, ves la conexión, todo, te queda grabada, cómo yo conecto, cómo se trabaja, pero lo que yo te hago es sacarte exactamente la base de datos esa, te la puse en un Excel para que vos armes tu modelo de datos. Entonces, vos tenés todo, fíjate, el paneo completo comercial, cuenta corriente, con el catálogo, con los auxiliares de ventas, con los pedidos, los remitos, los cheques que han recibido los clientes, el maestro de artículos y los movimientos de stock. Tenés todo para hacer el paneo completo o el análisis completo del área comercial. Esto es lo que sería el curso comercial. De finanzas es lo mismo, tenés toda la empresa mapeada para que vos la trabajes. De ahí yo te doy las medidas. Bien, entonces tenés las medidas del taller comercial, que serían todas las fórmulas que nosotros usamos, te las explico durante la charla, el pedido de vista, cómo se trabajaría, y este es el modelo completo, ese que nosotros vemos acá, con toda la fórmula que hemos visto que teníamos ahí de la empresa ejemplo, solamente para el comercial, que vos lo descargás, en vez de trabajar con un Datamarts, porque no todos tienen la licencia premium, lo pueden trabajar. A su vez, tenés en todos los cursos, cuando vos te anotás, como qué es lo que sucede. A mí me sucede que de las personas que se inscriben, hay muchos que tienen certificaciones de Microsoft y ese tipo de cosas. Al tener certificaciones de Microsoft, ¿qué es lo que me sucede? Me sucede que tengo que nivelar, ¿bien? Porque yo no les puedo dar desde el inicio toda la explicación si yo tengo un tipo que ya maneja todo lo que es el Power BI. Yo trato de nivelar, partir de un nivel medio de explicación. Entonces, ¿qué hago? Yo les doy acceso con la inscripción a la nivelación. Esto es un curso completo de Power BI nivel básico, donde son videos que yo he grabado, donde son más o menos, esto debe ser cerca de 6 7 horas de grabaciones, donde te explico paso a paso cómo crear, ¿bien? Un modelo, un análisis integral de una empresa ficticia, pero chica.
Bien, esto toma, en vez de tomar el Tango, que es un poco más grande, el ERP, toma de otro ERP que se llama Subio. Entonces, el modelo de datos de vuelta es bastante completo. Fíjate que tenés la factura de venta, la cuenta corriente, tenés los distintos conceptos que te hacen y que te enseñan a importarlo para trabajar. Esto es optativo, si vos lo querés tomar o no, está incluido dentro del precio. Y luego, por supuesto, tenés la práctica del taller que habíamos visto recién y los videos del taller, que en este caso van haciendo 3 sesiones, queda la sesión de mañana, donde vos podés entrar en cada una de estas y ustedes van a ver que está el paso a paso, digamos, de cada reunión explicado. Entonces, vamos a ver acá, vamos a entrar en el medio del video para que más o menos vean algo. Vamos a poner Muti. Pucha, no entra. Está lento internet. Pero bueno, son 2 horas de video cada sesión donde vos podés ir viendo cada cosa y tenés acceso durante un año a todo esto. Eso es cómo están los cursos. Hay gente que compra directamente las grabaciones, tiene el mismo precio que el online o lo ve directamente el online. Eso es indistinto. ¿Bien? El de finanzas, si querés comprar las grabaciones del último, la podés comprar, no hay ningún problema, tenés el acceso ese mostrado como el comercial es exactamente igual, bien, sale $100, ¿ok? $100 cuesta y si querés tomarlo online es en marzo, el 5 de marzo creo que es que tengo el arranque de esto. Ustedes me mandan un mensaje, el que necesite me pasa un mensaje y yo les paso todos los detalles, todo lo que sería, ¿bien? Ahí está Rodrigo diciendo que está entusiasmado. La verdad que es una buena opción, porque, como les digo yo, es impresionante. Hay personas, las últimas 2 ediciones, yo les muestro, es decir, este es el comercial, el de finanzas, que terminó hace poco. ¿Dónde está? Bueno, estos son los Incompany que también hacemos nosotros. Este es el de finanzas. El de finanzas también hubo muchas personas. 30 personas lo tomaron al último. Este es el que se dio ahora en octubre, que terminó en noviembre. Son 30 personas. Y de todos lados, ¿bien? Y en este creo que había 5 o 6 que eran certificados Microsoft, ¿bien? Eran unos españoles que había acá, pero lo tenés todo, ¿ok? Entonces, cada vez que vos te das de alta en el curso, lo que recibe esa persona es un acceso al SharePoint del equipo. En cada video vos te van enseñando ¿cómo se llama esto? Te van enseñando, nosotros formamos parte de un equipo donde hace una implementación y cada uno va trabajando en eso. Bien, tenés el acceso directo para descargar el archivo del implementado, el instalador, tenés algún material de lectura. Yo tengo unos artículos de Harvard que me gusta mucho, este que es el que se llama el Key Business Question o usar datos para explicar la clave del negocio, este que me baso yo siempre. Son 9 hojas que no tienen desperdicio, un artículo de Harvard que está fantástico. Y la nivelación y el taller propiamente dicho. Ah, Ricardo me dice, el costo de vida cuando es manufactura. Ricardo, hagamos un meet particular, mándame un WhatsApp y coordinamos un día para la semana que viene y te explico esto bien detallado lo que es la manufactura. De paso, mientras te explico, vamos a grabar un video porque mucha gente me lo pregunta y lo dejamos puesto en YouTube también. ¿Bien? Así que lo armamos eso. No creas que es muy difícil. Es bastante interesante hacerlo. ¿Bien? Así que bueno. Ah, como digo acá, no necesitas base para tomar el curso. ¿Por qué razón? Porque yo te doy la base ahí que vos la veas. Entonces, no hay problema en ese sentido. ¿Dudas, consultas adicionales? Les agradezco, les agradezco haber participado. Esto va a estar subido seguramente mañana en el canal de YouTube. Y lo único que no han hecho muchas preguntas, sí, eran pocas preguntas al último, pero es lindo cuando vamos interactuando, que prende el micrófono y se va interactuando constantemente. Bien, así que bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda tienen ahí mi celular, mi correo electrónico para que me larguen las consultas. Bien, así que bueno, muchas gracias. Alguien está escribiendo. Marcelo Lamarque,
Con vos ya hemos tomado un par de café acá en Tucumán. ¿Ah? Así que tu opinión no corre. ¿Ah? No corre tu opinión porque somos amigos, entonces esa ya no va. Así es. Y cuando ande de vuelta por Yerba Buena, Marcelo, tomamos otro café. Te invito. Erika está escribiendo. Yo ya paro la grabación. ¿Ah? Muchas gracias a todos. Quedamos en contacto.